Alberto Foric, que es experto en narcotráfico. Vamos a hablar con él de algo que, a mi criterio, si no fuera por otros temas que están en el centro de la escena en estos días, sería un título casi imposible de quitar de la portada de los medios: la denuncia de la jueza Servini de Cubría contra Martín Soria y Garrigós de Rebori. Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación; Garrigós de Rebori, integrante de Justicia Legítima, jueza con licencia y al frente de institutos penales. Alberto, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Jafo? ¿Bien? Bien, bueno, creo que con las definiciones de la Corte en Rosario y con esta denuncia de Servini de Cubría hemos llegado a un lugar donde es imposible no mirar que las decisiones de la política y la visión política del gobierno frente a la cuestión de las drogas y el narcotráfico es esencial para el desborde que tenemos en este momento en la Argentina, ¿no? Así es, así es. El gobierno no solo ha dejado de hacer ninguna tarea proactiva de persecución del narcotráfico, sino que además con sus decisiones se está transformando en un facilitador, en un mecanismo de simplificación de la vida de los líderes de las bandas de criminalidad organizada. Eh, ¿Dónde pararse con esto, no? Porque la denuncia de Servini es tremenda. Servini los trata de cómplices. No creo que haya en Sí, la sí, sí. historia de la República Argentina un ministro de Justicia que haya sido tratado de cómplice del narcotráfico como lo hace Servini en esta denuncia. Así es, así es. Cuando nosotros veníamos planteando la complicidad de actores, eh, este tema de los el descontrol absoluto en los penales es algo que viene hace años, Uh-huh. y tiene como diversas manifestaciones, ¿no? Primero, durante la pandemia, con el argumento del COVID, liberaron miles de presos, algunos de ellos volvieron, otros no. Esa fue la primera etapa, y la segunda etapa es, por supuesto, no hacer absolutamente nada y facilitar las comunicaciones de los presos. Esto que te voy a contar no es ni un chiste ni pretende ser para nada gracioso. El gobierno está gastando 1.000 millones de pesos en un programa de internet para las cárceles, para darles internet a las cárceles, lo cual significa, obviamente, absoluta libertad de comunicación entre la gente que está dentro de las cárceles y el exterior. Y eso en ciudades como Rosario implica órdenes de asesinatos a testigos, extorsiones, secuestros, y esto es facilitado por un programa específico del gobierno nacional. Sí, claro, yo había escuchado este tema: 1.000 millones para conectividad en las cárceles. Ahora, la pregunta es esta: en este contexto, con un gobierno del cual bajo ningún punto de vista podríamos pensar que va a cambiar algo, lo exponemos, lo Uh-huh. decimos, Servini Uh-huh. denuncia. Ayer el gobierno demostró que conserva una cuota de poder con la decisión que y busca liberarlo al presidente de sus propias responsabilidades, cuando dice, bueno, a las 8 de la noche estaba el cumpleaños de una mujer, pobre, ¿qué iba a hacer él, no? ¿Qué otra cosa iba a hacer que incumplir los propios decretos que él había firmado y por el cual hay una persecución activa todavía hoy a cientos, quizás miles de argentinos? La cuestión es, falta todo lo que falta, y por lo menos me cuento entre los que queremos que el gobierno cambie mediante el voto, no por desesperación, como muchos plantean en las redes, a mi criterio torpemente. ¿Qué hacer con esto, no? Porque es un estado de indefensión que tenemos los ciudadanos frente a lo que está ocurriendo. Sí, 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 es muy cierto. Y lamentablemente faltan más de un año para que el gobierno termine su mandato. Yo también estoy enrolado en los que creen que debe terminar su mandato, pero lo que tiene que hacer es, antes de terminar su mandato, es cumplir con sus obligaciones. Lo que me parece que no están haciendo en este y en otros temas, ¿no? Porque
no te quiero correr al tema económico, pero es exactamente lo mismo, es decir, dilatar para no tomar decisiones, y entre medio la gente no llega a fin de mes, entre medio la inseguridad, no solo del narcotráfico, sino la inseguridad común está creciendo, porque obviamente el resto de los actores delictivos ven que no hay acción del Estado y por lo tanto aumentan su actividad, ¿no? Si total saben que no les va a pasar nada. Entonces, frente a eso, yo lo que creo es que hay que hacer dos cosas. Primero, ser implacables a la hora de plantear los errores gravísimos y cuando las haya, las complicidades gravísimas. Algo similar en términos de complicidad se da con los mapuches en el sur, donde el gobierno promueve la toma de tierras, le brinda logística a los líderes de las tomas. Entonces, primero hay que tener un cuadro bien claro de qué es lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, señalar, la sociedad argentina no necesita solamente denuncias, necesita salidas. La oposición, con seriedad y sin internas, tiene que dedicarse a construir salidas, en este y en otros temas. Tiene que empezar a generar certidumbre en que la Argentina, a partir de diciembre del año que viene, va a encarar los problemas que tiene, que son muchos, y en muchos casos son graves, con seriedad, con trabajo, con humildad y con unidad. Y tratar de transcurrir este año que queda dándole a nuestros compatriotas la certeza de que lo que viene por delante va a ser mejor de lo que hoy estamos sufriendo los argentinos, ¿no? No, sin duda, pero vos decías el tema de los mapuches, ¿no? Vos es que hoy en el diario Río Negro hay un artículo que me llevó a buscar otras cosas. Hay un tema ahí para exponer y para debatir. En el sur de la Argentina, desde las universidades, se ha hecho un trabajo de muy largo plazo. Encontré documentos que datan de antes de la década del 80, planteando la cuestión del genocidio, el tema de Roca, y un artículo muy llamativo, muy interesante, que dice que así como la persona que es judía, basta que se considere judía para hacerlo, lo cual, por cierto, no es así en todo caso. Lo mismo que cualquiera que diga que es mapuche debe ser automáticamente aceptado que es mapuche, ¿no? Es decir, acá hay un tema, anoche lo decía Mauricio Macri, que es la cuestión de ser capaces de tener un relato apoyado en hechos, porque hay que enfrentar un relato de falacias que está profundamente extendido en la sociedad contemporánea, en este caso la nuestra, la Argentina, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que hay que hacer es justamente en estos temas tener diagnósticos claros, basados en hechos, como vos bien decís. El tema, hay de los mapuches, tiene un tema que es medio aburrido desde el punto de vista del gran público, pero es central para entender el proceso, que es, hay un censo de comunidades mapuches y otras comunidades indígenas que se viene prolongando hace años y años. Y ese censo, bueno, el censo de la Argentina completa se hizo en un día. Los 47 millones de habitantes se censaron en un día. Las comunidades indígenas, hay gente en el gobierno que busca prolongarlo eternamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite el uso político, muchas veces, de gente que no ni está centrada en el problema indígena, ¿no? Es decir, en muchos casos hay comunidades tomadas como rehenes por parte de la política, ¿no? Por lo tanto, la cuestión obvia por la que hay que arrancar es que ese censo termine, que se sepa exactamente qué número de personas hay, y terminemos con esta historia, porque si no es como prolongar una situación de indefinición que, por supuesto, en el medio genera incertidumbre a todas las personas que tienen desde un terrenito que compraron con su sacrificio, con las cuotas que le dio un instituto de vivienda, la municipalidad, etcétera,
frente a gente que decide de un día para otro tomar un pedazo de tierra al lado de la gente que hizo un esfuerzo enorme, sin ninguna otra respuesta posible, que es que ellos se sienten, digamos, con el derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene remedio. Hay que ser muy claros en la defensa de los derechos de propiedad de todas las personas, y eso, por supuesto, hay que resolverlo de inmediato con el nuevo gobierno, ¿no? Sí, sí, bueno, es parte de los inmensos, enormes desafíos. Gracias por todo, buena jornada, muy amable. Gracias, buen día. Bueno, a quien escucharon es Alberto Foric. Vamos a seguir porque en realidad, viste, esto se da así a veces.